Ven a un oso polar pidiendo ayuda mientras se ahoga. Entonces, llega un hombre y hace lo impensable. Era un frío día de otoño del 8 de octubre de 2015 y los habitantes de la ciudad costera de Kaktovik, Alaska, seguía con su vida cotidiana cuando ocurrió algo extraño. Un guía local llamado Roland Warrior había estado guiando a grupos de aventureros para ver a los impresionantes osos polares en su hábitat natural. El grupo estaba entusiasmado ante la perspectiva de avistar uno, y efectivamente, pronto vieron una enorme masa blanca nadando hacia su barco. Los turistas empezaron a entusiasmarse, pero Roland les aconsejó que no se hicieran ilusiones. Un objeto blanco podía ser la piel de un oso polar, sino también una simple capa de hielo. Pero entonces, un grito colectivo de conmoción y preocupación recorrió la multitud. No era el sonido al que Roland estaba acostumbrado. A diferencia de la excitación o el sobrecogimiento habituales que estaba acostumbrado a oír, se encontraba ante un grupo de angustiados, individuos preocupados. Se acercó los prismáticos a la cara y miró en la misma dirección. En las gélidas aguas, algo inusual flotaba en el agua. Había movimiento, y no era la danza juguetona de las olas. Después de todo, el objeto blanco no podía ser un iceberg. Al principio, el grupo estaba seguro de que parecía que alguien se estaba ahogando, pero al no haber embarcaciones ni indicios de que hubiera gente en las gélidas aguas de Alaska, se dieron cuenta de que era imposible. Si no era una persona, ¿qué era? Parecía bastante grande para estar haciendo tal chapoteo. Fuera lo que fuese, una cosa estaba clara. Necesitaba ayuda desesperadamente. Roland forzó la vista para ver más de cerca los movimientos erráticos que hacían que el agua se moviera con tanta violencia. Necesitaba ver de qué se trataba, y efectivamente, vio dos grandes patas blancas que se movían en el agua, intentando salvarse desesperadamente. Roland estaba confuso. ¿Cómo puede ahogarse un oso polar? Estos animales son unos nadadores asombrosos, y ni siquiera su espeso pelaje puede arrastrarlos. Tampoco pudo ver rastros de sangre en el agua, lo que significaba que el oso no estaba herido. Pero muy pronto, los prismáticos enfocaron un elemento en el que no había reparado antes. La magnífica pero vulnerable criatura se debatía en las implacables garras de una red de pesca. Como guía experimentado que había pasado su vida en estas extensiones árticas, Roland había visto muchas cosas increíbles, pero esta era nueva y angustiosa. El enorme cuerpo del oso estaba atrapado en la red, y cuanto más luchaba, más se apretaba la malla a sus poderosas extremidades. La cabeza del oso asomaba de vez en cuando, jadeando, con una desesperada súplica de ayuda en sus ojos. En el barco, los turistas también empezaban a inquietarse. Estaban ante un poderoso depredador, pero también ante una criatura indefensa que necesitaba ayuda. Roland se sintió terriblemente culpable por la lucha a la que se enfrentaba el oso polar. Al fin y al cabo, si se había quedado atascado en una red de pesca, la culpa era de sus congéneres. Rápidamente explicó a los turistas lo que probablemente había ocurrido. El oso debía de estar intentando atrapar los peces que había en la red, para acabar enredándose en ella. Era uno de los horribles efectos secundarios de las redes de pesca. Sus víctimas habituales son animales más pequeños, como tortugas o focas, y era la primera vez que Roland veía a un oso atrapado en ellas. Aún así, la visión era simplemente angustiosa. Roland sabía que tenía que actuar con rapidez. No podía quedarse de brazos cruzados y ver cómo esta magnífica criatura perecía por culpa de un error cometido por otra persona. Gritó a sus turistas que se quedaran atrás y cogió la radio. Sus dedos temblaban con una mezcla de miedo y determinación. Pidió ayuda urgentemente a la comunidad inupiat local, que conocía bien el Ártico y su fauna. Si alguien iba a desenredar al oso de la horrible red, serían ellos. Dispondrían de los mejores métodos para ayudar al pobre oso rápidamente, sin causarle más angustia. La comunidad inupiaq no solo respetaba a los magníficos animales, sino que también comprendía el valor de su población. Tenía que haber un equilibrio entre ellos y los animales para que todos sobrevivieran. Así que, naturalmente, cuando llegó la llamada, nadie perdió el tiempo. En cuestión de minutos, la noticia corrió como la pólvora por toda la comunidad del Titanic. Flora Rexford, una mujer de la zona, recibió una llamada de Roland e inmediatamente se puso manos a la obra. Mi madre y mi padre salieron en su barco, recuerda Flora. Su voz se llenó de un sentido de urgencia mientras hablaba más tarde con el equipo de noticias de Fox 4. Tampoco fueron los únicos. Al enterarse de que un oso polar se había visto envuelto en una situación tan horrible, la comunidad no perdió el tiempo. Sabían mejor que nadie que en situaciones como esta, el tiempo era realmente esencial. Tenían que ayudar al oso lo más rápida y eficazmente posible si querían que tuviera una oportunidad de sobrevivir. Entre los primeros en llegar estaba un valiente inupiat llamado Jacob Kunuk. Jacob había pasado su vida en estas aguas heladas, pesca y la caza, en sintonía con los matices del entorno ártico. Sabía que la situación era grave y no era de los que dejaban que un semejante sufriera innecesariamente. Llevaba su cuchillo y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para ayudar a sobrevivir a la magnífica criatura.
Incluso el responsable de la red de pesca llegó al lugar. Había dejado la red en la orilla como todos los días, esperando a que se secara un poco antes de otro día en el mar. Nunca se había enfrentado a una situación tan horrible y le horrorizaba la idea de ser el responsable de la angustia a la que se enfrentaba el pobre oso. La expresión de su rostro era una mezcla de culpabilidad y determinación, al darse cuenta de que el oso polar debía de haber quedado atrapado dentro de la red mientras paseaba por la orilla durante su caza nocturna. Nunca fue su intención que esto ocurriera, y ahora sentía la profunda responsabilidad de hacer las cosas bien. La ansiedad del hombre crecía y crecía a medida que se desarrollaba la operación de rescate. Mientras Jacob y los demás se acercaban al oso en apuros, se dieron cuenta de que la situación era aún más traicionera de lo que habían pensado en un principio. La red, diseñada para capturar peces, había atrapado al poderoso oso polar con su fuerza colosal. El problema era que la red no era fina como el papel, o simplemente estaba enredada. Esta red de pesca en particular era de alta resistencia. El peso de sus eslabones, empapados y pesados, arrastraba al oso hacia las profundidades heladas, convirtiendo cada movimiento en una lucha agonizante. Jacob gritó órdenes, su voz cortando el aire frío. Tenemos que llevarlo a la orilla, pero no será fácil. El oso es pesado y las olas están en nuestra contra. Era un plan arriesgado, pero el equipo de rescate sabía que tenía que intentarlo de todos modos para liberar al oso de su prisión acuática. Con gran esfuerzo, consiguieron sujetar al oso con cuerdas y acercarlo lentamente a la playa. Las olas eran feroces y la resistencia del oso no hacía sino aumentar el desafío. Cada vez que el oso se agitaba, sentían escalofríos, un recordatorio del inmenso poder y el peligro al que se enfrentaban. ¿Qué iba a pasar cuando se acercaran al oso? ¿Estaría a salvo? Los rescatadores no pudieron evitar que estas preguntas les rondaran por la cabeza. Rápidamente se dieron cuenta de que, para ayudar al oso de forma segura, iban a tener que sedarlo. Jacob sacó un dardo del bolsillo y disparó a la criatura. Era un sedante suave y solo ralentizaría sus movimientos, pero permitiría a los rescatadores arrastrarlo hasta la orilla sin correr más riesgos. El oso no estaba contento de estar sedado y su miedo se convirtió rápidamente en pánico. Sin embargo, ahora estaba demasiado cansado para agitarse y se vio obligado a dejar que los hombres lo arrastraran hacia la orilla. En el bote de Roland, algunos turistas preguntaron por qué no habían dormido al oso durante un rato. El guía experto explicó que si el oso se quedaba dormido, perdería su capacidad de flotación y acabaría bajo el agua. Su peso era simplemente demasiado para que los rescatadores pudieran tirar de él con las herramientas que tenían a mano, y la misión se vería aún más comprometida. Solo necesitaban tranquilizarlo un poco para que dejara de resistirse a sus esfuerzos y les permitiera ayudar. Flora Rexford, que había llegado en el barco de sus padres, estaba asombrada por el esfuerzo colectivo. Nos ayudaron a rescatar al oso, nos contó, pero se asustó y se metió en el océano, así que si los barcos no estaban allí, fueron fundamentales para ayudar a salvarlo. Los rescatadores Inupiat fueron esencialmente el salvavidas del oso en un momento tan crucial. La lucha del oso continuó a medida que se acercaban a la playa. El dardo tranquilizante había hecho que sus movimientos fueran más lentos y ya no luchaba contra las cuerdas. La red parecía tan decidida como el propio oso, aún se aferraba obstinadamente a su cuerpo. Los rescatadores sabían que un movimiento en falso podía provocar un desastre. Con toda su fuerza y determinación, arrastraron al enorme oso hasta la playa, sus cuerpos haciendo fuerza contra el peso de la criatura y la implacable atracción de la marea. Las olas rompían a su alrededor, amenazando con arrastrar al oso de vuelta a las gélidas aguas. Los retos parecían insuperables. El enorme tamaño y peso del oso estaban poniendo a prueba los límites de sus capacidades físicas, y el océano helado se negaba a soltar la red. Pero estos valientes individuos no estaban dispuestos a rendirse. Mientras trabajaban febrilmente para liberar al oso, la multitud de curiosos crecía. Los turistas que habían venido a admirar la grandeza de estas criaturas eran ahora testigos de una increíble muestra de compasión y determinación humanas. Los habitantes de Koktavik, que habían vivido en armonía con la naturaleza ártica durante generaciones, mostraron su respeto y reverencia por el gran Nanook, el oso polar. El pueblo Inupiat, cuyas vidas estaban profundamente entrelazadas con el mundo natural del Ártico, comprendió la importancia de este momento. El vínculo entre los osos y los Inupiat era un delicado equilibrio de respeto mutuo y coexistencia. En este día, fueron los Inupiat quienes dieron un paso al frente para salvar una vida, reafirmando la interconexión de todos los seres vivos. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad de lucha, la red cedió su agarre sobre el oso, gracias a los numerosos y resistentes cuchillos que se abrían paso royendo el duro material. Con una ovación colectiva de la multitud, el oso quedó libre.
Flora Rexford resumió los acontecimientos con un sentimiento de orgullo y gratitud. Lo llevaron a la orilla, lo enrollaron en la playa. Les costó mucho subirlo a la playa con las olas y consiguieron liberar la red. Dijo, con la voz temblorosa por la emoción. Pero en lugar de huir rápidamente, la criatura permaneció vulnerable junto a sus salvadores. Se quedó tumbada en la playa, respiraba con dificultad, con el pecho subiendo y bajando mientras se recuperaba de la terrible experiencia, como un corredor de maratón cuando termina su carrera. El alivio y la alegría eran palpables entre los rescatadores y los curiosos. El oso, aunque agotado y desorientado, estaba vivo, y eso era una victoria en sí misma. Los héroes del día compartieron abrazos y palmadas en la espalda, sus rostros enrojecidos por el esfuerzo físico y el torrente de emociones. Pero aún no habían terminado. El oso aún estaba demasiado débil para volver al mar, y los Inupiat no iban a ponerlo en peligro tan pronto después de esta terrible experiencia. Todavía tenían que asegurarse de que el futuro de este animal en peligro de extinción estuviera protegido de la mejor manera posible. Así que colocaron al oso en una camilla improvisada y lo llevaron de vuelta a sus casas para que se ocuparan de él. Calentaron al oso colocándolo cerca del fuego y le ofrecieron todo el líquido que pudieron para ayudarle a eliminar el sedante. Cuando recuperó las fuerzas, levantó la cabeza y miró a los que habían acudido en su ayuda. En ese intercambio silencioso se forjó una profunda conexión. El oso, con su poderosa presencia, parecía transmitir un silencioso gracias, y los humanos, a su vez, sintieron un profundo respeto y gratitud por la belleza salvaje que adornaba sus vidas. En los días siguientes, la historia del rescate del oso polar en Koktevik se difundió por todas partes. Los medios de comunicación de todo el mundo se hicieron eco de la conmovedora historia, que llegó al corazón de personas de toda condición. Las fotos y los vídeos del rescate se hicieron virales en las redes sociales, despertando un sentimiento colectivo de asombro y aprecio por la increíble vida salvaje del Ártico. Científicos y conservacionistas también tomaron nota. El incidente sirvió de crudo recordatorio de los retos a los que se enfrentan los osos polares en un mundo cambiante. Cambio climático, deshielo y la pérdida de hábitat ponían en peligro a estas majestuosas criaturas. La historia del rescate de Kaktovik inspiró renovados esfuerzos para proteger a los osos polares y su frágil entorno. Con el tiempo, el oso se recuperó por completo y acabó aventurándose de nuevo en la vasta extensión del Ártico. Su historia sirvió de recordatorio de que cuando los seres humanos y la fauna salvaje se unen en un espíritu de compasión y cooperación, pueden ocurrir cosas extraordinarias. Los habitantes de Kaktivik siguen viviendo en armonía con el Ártico. Su conexión con la Tierra y sus criaturas es más fuerte que nunca. El rescate del oso polar quedó grabado en sus memorias, como testimonio del espíritu indomable tanto de los seres humanos como de la naturaleza frente a la adversidad. Y así fue. La historia del rescate del oso polar, aquel gélido día de octubre de 2015, se convirtió en una parte entrañable del tapiz de Kaktovik. Una historia de valentía y compasión, y el vínculo duradero entre una comunidad y el mundo salvaje que la rodeaba. Era una historia que se contaría y se volvería a contar, transmitida de generación en generación, un recordatorio del profundo impacto que los individuos, trabajando juntos, pueden tener en el mundo que les rodea. ¿Qué habrías hecho tú si hubieras presenciado una escena como esta en tu playa? ¿Qué opinas de las redes